Todo esto comenzó como un proyecto para la escuela. Iba a crear una historia de mi ciudad grabando entrevistas con residentes mayores. Hice un par de estos para empezar, hablando con un ex maestro de mi escuela y un portero de hotel jubilado. La maestra era la señora Turner, viuda desde hacía una década y de 75 años. Habló mucho sobre cómo el sistema educativo era mucho mejor en su época y sobre algunos de sus alumnos que habían logrado grandes cosas. El portero se llamaba señor Watkins y tenía 89 años. Hizo que el hotel sonara como un lugar glamoroso y me contó algunas historias muy interesantes sobre las personas que solían hospedarse allí. También dijo que estaba triste cuando tuvo que jubilarse por su edad, y más triste aún cuando el hotel finalmente cerró sus puertas por última vez hace 20 años. Las entrevistas fueron geniales, pero decidí que necesitaban algo extra para que llamaran más la atención. Entonces, encontré música de hace mucho tiempo que no tenía derechos de autor y iba a agregar grabaciones de sonidos ambientales de las calles y los edificios de los que hablaban los entrevistados. Lo mezclaría todo en un paquete. Iba a ser increíble. Entonces sucedió algo que desvió todo y terminé presentando un proyecto completamente diferente. Verás, escuché sonidos extraños en el fondo de una de las grabaciones ambientales. Sonidos que finalmente me llevaron a lugares bastante oscuros. Eso fue hace unos años. Ahora estoy en la universidad, pero he guardado el archivo original y he decidido, después de pensarlo mucho, compartir lo que contiene aquí. El archivo de sonido se grabó en el vestíbulo del hotel en el que había trabajado el señor Watkins. Para entonces, el hotel estaba abandonado y vacío, aparte de algunos muebles rotos y montones de basura y hojas que debieron de haber entrado. Me había colado forzando un hueco en la puerta tapiada y estaba bastante seguro de que no estaba destinado a estar allí. Me sentía muy nervioso. Por eso lo primero en la grabación es el sonido de mi respiración. Es ruidoso, ya que estoy cerca de hiperventilar. Luego se me puede escuchar diciéndome a mí mismo, relájate, amigo. Tomo otra respiración profunda y lenta. Recuerdo haber pensado cómo esto me ayudaría a calmarme y cómo funcionaba. El siguiente sonido es el crujido del edificio. Era finales de noviembre y había una tormenta afuera. Yo también estaba bastante azotado por el viento y supuse que la estructura del viejo lugar estaba luchando con los vendavales. Y luego está el primero de los sonidos extraños. Es como si el viento hubiera entrado en el edificio y se moviera a través de la basura y las hojas. El segundo sonido extraño es más largo. El tercero se alarga aún más. Ambos, de nuevo, me hacen pensar en el viento. De una fuerza inquieta y espeluznante. Luego están mis pasos cuando salgo del hotel. La grabación termina aquí. Escuché la grabación por primera vez en mi habitación en casa y sentí que me recorría una frialdad. Había escuchado los ruidos cuando estaba allí, solo, parado en el vestíbulo, pero realmente no me llamaron la atención en ese momento. Pero al escuchar la grabación, me helaron hasta los huesos. Me agarraron. Escuché la grabación repetidamente, hasta bien entrada la noche, y alrededor de las 4 de la mañana, finalmente escuché esto. El primer sonido es en realidad una voz que dice, por favor. Es la voz de una niña. El segundo sonido es ella diciendo, por favor, ayúdame. El tercer sonido es ella otra vez. Ella está diciendo asterisco, solo quiero a mi Millie, por favor asterisco. Cuanto más escuchaba la grabación, más me convencía de que esto era lo que había sido capturado. No dormí nada esa noche y al día siguiente en la escuela no pude concentrarme en ninguna de las lecciones. En parte porque estaba exhausto, pero más porque en todo lo que podía pensar era en la voz de la grabación. ¿Qué era? Me pregunté mientras mi mente corría. ¿Cómo fue posible? Había estado completamente solo en el vestíbulo abandonado. Era un misterio para mí y estaba decidido a llegar al fondo. Decidí que lo mejor para empezar sería volver a ver al portero, el señor Watkins, y preguntarle si las palabras de la grabación significaban algo para él. Vivía en una residencia para ancianos y se veía aún más frágil que cuando lo entrevisté. Me estrechó la mano a la antigua y me sonrió y me invitó a tomar asiento. Me acomodé en el sillón frente a él y le conté lo que había sucedido. Entonces le pregunté, ¿había Millie en el hotel? Quizás ella estaba en el personal o era una invitada habitual. Y cuando hice esto, todo cambió. La sonrisa desapareció de su rostro y no me miró a los ojos. Entonces empezó a gritarle a uno de los cuidadores, empezó a decir que lo estaba molestando y que necesitaban que me fuera. Me sacaron a empujones de allí el doble de rápido.
No me importa decirte que toda esta experiencia me molestó bastante y me confundió. Claramente lo había molestado, y deseaba saber cómo podía mejorar las cosas. La posibilidad de resolver el misterio de la grabación también se sentía disminuida. Con todo este juego en mente, los días escolares se mantuvieron llegando, y los fines de semana que se arrastraban, y comencé a desear nunca haber estado en el hotel. De hecho, decidí, un par de semanas después de ver al portero por segunda vez, que iba a borrar el archivo y olvidarme de toda la pésima experiencia. Y entonces llegó la carta. La dirección estaba escrita a mano y dentro había una breve nota envuelta alrededor de otra hoja de papel. La nota decía que, lamentablemente, el señor Watkins había fallecido mientras dormía y que, antes de morir, había solicitado que me pasaran la carta adjunta. Mis manos temblaban mientras desplegaba la carta. Esto es lo que dijo. He llevado un secreto conmigo durante mucho tiempo. Es algo de lo que me avergüenzo y que me ha hecho odiarme a mí mismo durante muchas largas noches de insomnio. Pensé que esto nunca cambiaría y que me llevaría mi secreto a la tumba, pero luego apareciste tú. Disfruté conocerte la primera vez y me alegró hablar de los viejos tiempos en el hotel. Los buenos tiempos. Luego, cuando viniste a verme de nuevo, las cosas que dijiste, fue como si alguien hubiera tomado un cuchillo y me hubiera abierto para revelar el secreto que había enterrado dentro de mí. Verás, el nombre Millie significa algo para mí. Era el nombre de una muñeca que era propiedad de una joven que conocí hace más de 60 años. Era una mujer, no una niña, y muchas personas habrían dicho que era demasiado mayor para seguir andando por ahí aferrada a una muñeca. Pero esta joven estaba preocupada. Era flaca como un rastrillo y vestía harapos y vivía en las calles cercanas al hotel. Un invierno, allá por el 59 minutos, hubo un invierno particularmente cruel. Las predicciones eran que la noche que se avecinaba sería la peor y se perderían vidas. Sabía que la vida de esta joven corría peligro si la dejaban en la calle, así que le dije que podía refugiarse en el hotel si quería. Hice esto sin decirle nada a la gerencia. Su única preocupación era ganar dinero y atraer a una clase aún mejor de invitados. Pero me criaron para creer en la compasión. El único lugar que tenía para ella era un trastero, en realidad era poco más que un armario. Pero parecía lo suficientemente feliz como para acurrucarse allí e irse a dormir con esa muñeca suya abrazada con fuerza. Me sentí bien por haber ayudado a proteger a esta frágil criatura. Y eso podría haber sido eso. Pasó la noche y ella podría haberse ido y no habría habido problemas. Solo uno de los recepcionistas, que aspiraba a ser jefe, encontró a la chica profundamente dormida en el trastero y llamó a gritos a los pesebres. Esto fue justo antes de comenzar mi turno, y cuando llegué al trabajo vi que había una conmoción en el vestíbulo del hotel. La joven estaba allí. Las lágrimas corrían por su rostro y gritaba una y otra vez pidiendo ayuda. Para su Millie. De alguna manera, la habían separado de su muñeca, pero a los gerentes no les importaba. La sacaron a rastras a la calle y la dejaron sollozando y todavía rogando por su Millie. Me rompió el corazón y fui a buscar la muñeca para devolvérsela, pero no había ni rastro de ella en el almacén, y no podía preguntar por qué los gerentes estaban furiosos y amenazaban con despedir a quien fuera. Había dejado entrar a la mujer en el hotel. Entonces, lo dejé. Di la espalda. Unos días después escuché que el cuerpo de la joven había sido encontrado al costado del camino. La había atropellado un vehículo y habían seguido conduciendo como si ella no valiera la pena. La enterraron en el cementerio de la ciudad sin lápida ni servicio, y nunca pude encontrar dónde había sido enterrada. Podría haber hecho más para ayudarla cuando estaba viva. Sí. Debería haber hecho más para ayudarla. Sí. Pero yo no. Tenía demasiado miedo de perder mi trabajo. Eres solo un niño, y un buen niño me sorprende por el par de veces que nos hemos visto, así que no quiero pasar mi carga sobre ti, pero creo que tienes derecho a la verdad como yo. Lo sé. En cuanto a la voz que dices escuchar en tu grabación, no tengo una explicación que pueda exponerse de manera razonada, pero ahora me he calmado y he tenido la oportunidad de pensar, me pregunto, tal vez haya una manera de que las cosas puedan ser puesto en lo correcto. Si recibes esta carta y puedes perdonarme por la forma en que te traté, tal vez puedas venir a verme de nuevo y podamos hablar. La carta estaba firmada, atentamente, William Watkins. Después de que terminé de leerlo, puse mi cabeza en mis manos y lloré hasta quedarme dormido. Cuando me desperté, finalmente pensé que entendía lo que estaba pasando. Aprecio que mucha gente pueda descartar esto como una tontería,
y me preocupa dejar que alguien más escuche la grabación en caso de que todo lo que escuchen sea el viento en un edificio abandonado. Pero creí entonces, y creo ahora, que había grabado la voz de un fantasma. El de la joven. En ese entonces, mientras estaba allí sentado frotándome los ojos y deseando que el señor Watkins no hubiera muerto antes de tener la oportunidad de volver a verlo, también sabía lo que tenía que hacer a continuación. Me eché agua fría en la cara, me envolví en mi abrigo más cálido y regresé al hotel. Una vez Semeore se deslizó por la puerta rota y tapiada y comenzó a buscar. No grabé nada esta vez, solo corrí de una habitación vacía a otra vacía. Se levantó polvo por todas partes y docenas de arañas se escabulleron por el suelo mientras las molestaba. Había un pequeño espacio que parecía que podría haber sido el almacén del que me había hablado el señor Watkins en su carta, pero estaba tan vacío como el resto del lugar. Entonces, justo cuando estaba perdiendo la esperanza, vi una pila de cajas escondidas en una esquina. Abrí uno y encontré bufandas, guantes y paraguas. Otra caja tenía vajilla de aspecto elegante y otra vieja revista de negocios y estilo de vida. Supuse que todas estas eran cosas que se habían recogido cuando el hotel estaba cerrando y que estaban destinadas a desecharse, pero nadie se había puesto a ello. Abrí la última caja y mi corazón dio un pequeño salto de alegría. Dentro había una muñeca. La pintura de su cara estaba descolorida y agrietada en algunos lugares y su vestido estaba arrugado y sucio. Lo saqué de la caja y dije, «Hola, Millie, es un placer conocerte». Luego metí la muñeca en mi abrigo y salí del hotel. Fueron 2 viajes en autobús y una larga caminata para llegar al cementerio de la ciudad. Era un lugar deteriorado. Algunas de las lápidas estaban tiradas en el suelo y había malas hierbas por todas partes. Estaba tranquilo, solo podía ver a unas pocas personas al otro lado del cementerio, pero todavía estaba nervioso de que alguien me viera y me preguntara qué estaba haciendo. Me arrodillé y con mis manos saqué tierra de un trozo de terreno abierto. Saqué la muñeca del bolsillo de mi abrigo y la puse en el agujero que había hecho. Luego lo cubrí suavemente con la tierra suelta y cerré los ojos. Pensé en la joven y le dije que Millie ya estaba aquí y que podían estar juntas de nuevo. Me puse de pie, me sacudí la tierra de los vaqueros y salí lentamente del cementerio. Me sentí triste pero también bien. Había hecho lo correcto, por lo que pude ver, y esperaba que el señor Watkins se hubiera sentido de la misma manera. Y ahora solo quedaba una cosa más por hacer. Regresé al vestíbulo del hotel por última vez e hice una grabación. Lo escuché cuando estaba de vuelta en casa. Todo lo que pude escuchar en la grabación del vestíbulo fue silencio. No había viento, no había voz. No duelen los espíritus. Hubo paz. Se terminó. La grabación continuó cuando salí del vestíbulo y hubo un sonido extraño cuando salí por la puerta. Lo escuché un par de veces antes de darme cuenta de lo que era. Era la voz de un anciano que decía, «Gracias».